Ahora dormirás con el servicio, me ordenó mi suegra con una sonrisa helada. No, tenían idea de que subestimar a una mujer buena es el peor error que se puede cometer. Todo empezó una semana después de mi boda. Llevaba 7 días siendo la señora de la casa. En la 8ª mañana, mi suegra me entregó un uniforme gris y sentenció: dormirás con el personal de servicio, tocarás la puerta antes de entrar a cualquier habitación. Yo, Elena Valdés, parada en el vestíbulo de mármol de la mansión Castellano, abracé ese vestido doblado contra mi pecho, y en un solo instante comprendí el precio exacto que iba a pagar por mi matrimonio. Tenía 49 años. 3 semanas atrás, me había casado con el único hombre que me había hecho sentir segura. Y ahora, su madre me sonreía como un gato mira a un pájaro que aún no se da cuenta de que la puerta de la jaula está cerrada. Pero, antes de llegar al uniforme y a la noche que lo cambió todo, deben entender quién era Elena, porque la gente en esa enorme casa cometió un error muy simple. Vieron a una viuda callada, de ojos amables y manos gastadas, y decidieron que era débil. Estaban muy equivocados. Elena Valdés había pasado 26 años casada con un hombre bueno pero ordinario, llamado Tomás, un maestro de escuela que murió de un mal cardíaco a los 52 años. Me dejó con una pensión modesta, una casa ya pagada y una hija que ya se había ido a vivir a Jalisco. Durante los 3 años que siguieron a la muerte de Tomás, viví una vida pequeña y cuidadosa. Era voluntaria en la biblioteca del barrio. Horneaba pan los domingos y regalaba la mitad. No me sentía sola, exactamente, pero me había encogido, como hacen a veces las viudas, como si ocupar menos espacio en el Vitos mundo fuera una forma de respeto por los que ya no están. Conocí a Mateo Castellano como conocía a todo el mundo, por casualidad y por un acto de amabilidad. Fue un martes lluvioso en la sala de espera de un hospital privado en el Pedregal. Había llevado a mi vecina a una cita con el cardiólogo y estaba sentada con un vaso de café terrible, cuando un hombre alto, con un abrigo oscuro de corte impecable, se sentó a 2 sillas de distancia. Se miraba las manos como si pertenecieran a otra persona. En 3 años de duelo, había aprendido a reconocer la quietud particular de alguien que acaba de recibir malas noticias. Siempre te hacen esperar más cuando es algo serio, dije en voz baja, sin mirarlo directamente. Es cruel. Siempre lo he pensado. El hombre se giró. Tendría unos 60 años. Con hilos de plata en el cabello oscuro, una mandíbula fuerte y ojos del color del café cargado. Su rostro no era suave. Era el rostro de un hombre con el que otros hombres tienen cuidado. Pero cuando me miró, algo en su expresión se relajó. Mi hermana. Su voz era grave, con un acento del viejo continente bajo el pulido español. Los médicos son optimistas. Me dicen que sea optimista. Hizo una pausa. No se me da muy bien. A nadie se le da bien, dije yo. Ese es el secreto. Todos fingimos. Y, por primera vez ese día, el hombre de aspecto peligroso con el abrigo caro casi sonrió. Su nombre, supe después, era Mateo Castellano. Esa primera tarde no me dijo a qué se dedicaba realmente su familia. Me dijo que estaba en el negocio de importación y logística, entre otras cosas. Me dijo que era viudo desde hacía 11 años. Me dijo que su hermana era la última de su sangre con la que todavía hablaba porque el resto de su familia. Y lo dijo con un cansancio que reconocí en mis propios huesos. Aman más lo que les puedo dar que a mí mismo. Debí haberme preguntado más sobre un hombre cuya habitación de hospital tenía 2 hombres silenciosos y vigilantes en la puerta. Debí haber notado cómo las enfermeras bajaban la voz cuando pasaban a su lado. Pero yo había dejado de sospechar de la amabilidad hacía mucho tiempo. Y Mateo Castellano, a pesar de toda la oscuridad en su historia, fue amable conmigo.
Fue amable de la manera en que lo es un hombre que ha pasado su vida rodeado de gente que quería algo de él, y de repente conoce a alguien que no quiere absolutamente nada. Nos vimos todos los días de esa semana en esa sala de espera. Su hermana se recuperó y cuando ya no había razón para sentarse en un hospital, Mateo me preguntó, con la tímida formalidad de un hombre mucho más joven, si podía invitarme a cenar. Nuestro noviazgo duró 8 meses y fue lo más tierno que había conocido. Nunca me presionó. Aprendió que tomaba el café con demasiada azúcar y fingió no darse cuenta. Supo que todavía lloraba en el cumpleaños de Tomás y en lugar de sentir celos de un hombre muerto, envió flores a su tumba. Un hombre que te amó bien merece mi respeto, me dijo simplemente. Eres la mujer que eres en parte, porque él fue bueno contigo. Le estoy agradecido. ¿Quién dice algo así? Pensé. ¿Quién, a nuestra edad, te ofrece esa clase de gracia? Para cuando me pidió que me casara con él, yo ya sabía lo que era. Lo dijo él mismo una noche tranquila, con las manos entrelazadas, sin apartar la vista de mi cara. Mi familia no es una familia común, Elena. Mi apellido significa algo en ciertos círculos. Algunos de mis negocios no los aprobarías. Parte de mí, mi historia, no la puedo deshacer. Tomó aire. Te lo digo porque no construiré un matrimonio sobre una mentira. Si quieres marcharte, yo mismo te llevaré a casa, nunca más te molestaré y pensaré en ti con cariño todos los días de mi vida. Guardé silencio durante un largo rato. ¿Alguna vez has lastimado a alguien que no lo merecía? Pregunté finalmente. No, dijo él, ni una sola vez. Duermo, bien, casi todas las noches. Los hombres con los que he sido duro fueron hombres que fueron duros primero. No finjo ser un santo, pero no te mentiré sobre a quién he dañado, y nunca he dañado a un inocente. Le creí. Quizás fue una tontería, pero a los 49 años, habiendo enterrado a un esposo, sobrevivido a la mayoría de mis ilusiones, había aprendido que lo más verdadero de una persona no es su historia, sino cómo te trata cuando cree que nadie la está mirando. Y Mateo, cuando pensaba que nadie miraba, me trataba como algo precioso. Así que le dije que sí. Nos casamos en una pequeña capilla privada, solo con su hermana y un puñado de testigos. Llevé un sencillo vestido color marfil y un ramo de rosas blancas. Y, cuando Mateo me vio caminar hacia él, este hombre duro y peligroso tenía lágrimas en los ojos. No pensé, murmuró mientras tomaba mis manos, que este hombre como yo tendría tanta suerte. Si la historia hubiera terminado ahí, habría sido un cuento de hadas. Pero todo cuento de hadas tiene una casa malvada esperando al otro lado de la boda. 2 días después de la ceremonia, Mateo tuvo que viajar por un asunto de negocios a otro país. Urgente, inevitable. Odiaba dejarme, podía verlo. 2 semanas, prometió, con su frente contra la mía, en la pálida luz de la mañana. 3 como máximo. Mi madre y mi hijo te cuidarán. La casa es tuya ahora, Elena. Cada habitación. Eres la señora de la casa Castellano. Nadie está por encima de ti, excepto yo. Y yo no estoy por encima de ti en nada que te concierna. Besó mis manos. Se subió al coche negro y se fue. No tenía idea de a qué me estaba dejando, porque la mansión Castellano no estaba vacía. Estaba gobernada en silencio y sin piedad por 2 personas que habían decidido, mucho antes de que yo llegara, que no me permitirían quedarme. La primera era Victoria Castellano, la madre de Mateo. Tenía 81 años, pequeña, espalda recta y elegante, con el pelo blanco recogido en una corona perfecta y anillos en cada dedo. Había enterrado a un esposo mucho más violento de lo que su hijo jamás fue, y había pasado 60 años aprendiendo que en el mundo de los Castellano, una mujer sobrevive siendo más dura que los hombres. Miró a la suave, cálida, azúcar en su café Elena,
y vio debilidad. Vio a una viuda que se había casado por interés. Vio, estaba segura, a una mujer que iba tras él, dinero de la familia. El segundo era Rafael, no el hijo de sangre de Mateo, sino su hijastro, el hijo de su difunta primera esposa, a quien Mateo había criado como propio desde el niño tenía 6 años. Rafael tenía ahora 34 años, apuesto, inquieto, permanentemente furioso, porque su padrastro lo mantenía al margen del negocio real. Esperaba heredar todo. No esperaba una madrastra. Juntos, abuela y nieto, tomaron una decisión la mañana en que el coche de Mateo salió por las puertas. Iban a quebrarme. Empezó con cosas pequeñas. Como siempre, empieza la crueldad. La primera noche que Mateo se fue, bajé al enorme comedor, encontré la larga mesa puesta para 2. Victoria en la cabecera, Rafael a su derecha, y ningún lugar para mí. «Ah», dijo Victoria, levantando la vista como si estuviera sorprendida. «Supusimos que comerías en tu habitación. Las recién casadas están tan cansadas. María te traerá una bandeja». Me quedé en la puerta, con las manos cruzadas, y tomé una decisión que recordaría más tarde como la primera de muchas. Sonreí. «Qué considerados», dije, con calma. «Pero creo que mientras mi esposo está fuera, deberíamos conocernos. La familia debe compartir la mesa». Y caminé hasta el otro extremo. Saqué una silla y me senté. Los ojos de Victoria se entrecerraron una fracción. Rafael ocultó una sonrisa burlona detrás de su copa de vino. La anciana no estaba acostumbrada a que la desafiaran. Se recuperó rápidamente. «Por supuesto», dijo dulcemente. «Familia». La palabra en su boca sonaba como una amenaza. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Mis cosas fueron movidas. «¿Para limpiarlas?», decía el personal, con la mirada baja, disculpándose, y las devolvían a las habitaciones equivocadas. Mis comidas llegaban frías o no llegaban. Cuando intenté darle una instrucción a la ama de llaves, una mujer de rostro amable llamada Rosa, ella miraba nerviosamente a Victoria antes de hacer nada. Comprendí que a todo el personal se le había dicho, en términos muy claros, de quién eran las órdenes que realmente contaban. Yo era la señora de la casa de nombre. En la práctica, era una invitada a la que intentaban echar por inanición. Pero lo peor de todo era Rafael. Era encantador de la manera en que los hombres peligrosos son encantadores, y convirtió en un juego el socavar mi autoridad. En la cena, preguntaba con ojos grandes e inocentes, preguntas diseñadas para herir. «Dime, Elena, ¿fue difícil después de que tu primer esposo muriera? Económicamente, quiero decir. Los maestros ganan tan poco. Oh, mi padre es un hombre generoso. Debe haber sido un gran alivio encontrar a alguien que pudiera cuidar de ti». Respondí a cada una con tranquila dignidad, sin caer en la provocación, y esto parecía enfurecerlo más que si hubiera llorado. «¿Te crees muy lista?», me dijo. Una noche, en voz baja, cuando Victoria había salido de la habitación, se inclinó sobre la mesa. Y por primera vez vi una amenaza real en su hermoso rostro. «¿Crees que porque encantaste a un viejo solitario has ganado algo? Déjame ser claro. Esta es mi familia, esta es mi casa, mi herencia. Eres una extraña que entró por casualidad. Y cuando mi padre vea lo que realmente eres, saldrás por donde entraste. Si eres inteligente, te irás ahora. Mientras puedas, irte con dignidad». Dejé mi tenedor. Miré a este joven enojado, porque para mí era joven, por muy adulto que se creyera, y algo dentro de mí, un acero que mi duelo había enterrado, pero nunca destruido, se levantó. «Enterré a un hombre que amé durante 26 años», dije en voz baja. «He estado junto a camas de hospital. He firmado papeles que no podía soportar leer y he vuelto a una casa vacía y he seguido viviendo
porque eso es lo que se hace. No soy una niña asustada, Rafael, y no me asusto fácilmente. Doblé mi servilleta, pero gracias por el consejo. Me levanté y dejé la mesa con la espalda recta. Detrás de mí, la mandíbula de Rafael se tensó de furia. No estaba acostumbrado a perder, así que él y su abuela decidieron dejar de jugar. La octava mañana, Victoria me convocó al vestíbulo y me entregó el uniforme gris. «Déjame explicarte cómo va a funcionar esto», dijo la anciana, su voz tan suave y fría como el mármol del suelo. Mi hijo se casó por debajo de su nivel. Sucede. Los hombres se vuelven tontos en sus últimos años. Pero esta casa tiene estándares, y no permitiré que la viuda de un maestro juegue a ser la señora de la mansión y avergüence el apellido castellano frente a gente que importa. Hizo un gesto y 2 miembros del personal bajaron mis maletas por la gran escalera. Todas mis pertenencias, empacadas. Tomarás la habitación en el ala de servicio, detrás de la cocina. Es pequeña, pero tiene una cama y es más de lo que tenías, me imagino, antes de ponerle tus garras a mi hijo. La sonrisa de Victoria era terrible en su calma. Ayudarás a Rosa con la cocina y la limpieza. Tocarás antes de entrar a las habitaciones de la familia. Comerás en la cocina con el personal. Y le dirás a mi hijo cuando llame que todo es maravilloso y que estás más feliz que nunca. Porque si dices una sola palabra para preocuparlo, una sola, me aseguraré de que se entere de cosas sobre ti. Cosas inventadas. Sí, es necesario, que terminarán este matrimonio antes de que él siquiera regrese a casa. Se acercó más, esta pequeña y elegante anciana, y bajó la voz. He acabado con mujeres mejores que tú. ¿Me entiendes? Sostuve el vestido gris contra mi pecho. Pensé en muchas cosas en ese largo momento. Pensé en la casa vacía que había dejado. Pensé en mi hija en Jalisco y si simplemente debería llamarla irme. Pensé en las lágrimas de Mateo en el altar y su voz diciendo, «Nadie está por encima de ti, excepto yo». Y pensé, él me dijo que hiciera de esta mi casa. No sabe lo que han hecho. Si huyo, ellos ganan. Y peor, ganan convenciéndolo de que nunca valí la pena. Levanté la vista. Mis ojos estaban secos. Mi voz, cuando salió, fue perfectamente firme. La entiendo completamente. Dije, tomaré la habitación detrás de la cocina. Victoria parpadeó, desconcertada por lo fácil que había sido. Bien, dijo. Me alegra que seas sensata. Oh, siempre soy sensata, dije. Tomé la más pequeña de mis maletas, rechazando la ayuda del personal, y caminé hacia la cocina con la cabeza en alto. Descubrirá que también soy muy trabajadora, y lo fui. Lo que Victoria y Rafael no entendían, lo que la gente que nunca ha tenido que trabajar con sus manos nunca entiende, es que no hay vergüenza en el trabajo honesto. Y hay un poder enorme en una persona que no puede ser humillada. Querían verme rota y llorando. En cambio, Elena se puso el uniforme gris, se ató el cabello canoso, se arremangó y se puso a trabajar. Y en 3 días, algo empezó a suceder en la casa Castellano que ni la abuela ni el nieto esperaban. El personal empezó a quererme. El ala de servicio era fría y sencilla, pero yo había vivido en lugares más sencillos. Y en un día hice mi pequeña habitación acogedora. Un edredón de mi maleta en la cama estrecha, una fotografía de Tomás y mi hija en el alféizar de la ventana, un frasco con flores silvestres que recogí del borde de los jardines. Rosa, la ama de llaves, no paraba de disculparse. «Señora, no está bien», susurró Rosa esa primera noche, retorciendo su delantal. Tenía unos 60 años, también viuda, con un hijo en el ejército y rodillas que le dolían con el frío. «Usted es la esposa del patrón. Ponerla aquí atrás con nosotros». «Rosa», le dije amablemente, «siéntate. Has estado de pie desde las 5 de la mañana. Te he estado observando. Siéntate. Yo prepararé el té». Rosa se sentó,
asombrada, mientras la señora de la casa, vestida con un uniforme de sirvienta, ponía la tetera, buscaba las tazas buenas, les preparaba té a ambas y le preguntaba a Rosa por sus rodillas doloridas y por su hijo, y si la crema para la artritis que usaba le estaba haciendo algún bien. Nadie en esa casa le había hecho a Rosa una sola pregunta sobre sí misma en 11 años. Al final de la semana, los conocía a todos. Sabía que el joven Pablo, el ayudante del jardinero, enviaba cada peso a su madre y se saltaba comidas para hacerlo. Así que silenciosamente empecé a apartarle un plato extra cada noche. Sabía que Nina, la más joven de las chicas de la cocina, lloraba en la despensa cuando pensaba que nadie podía oírla, porque Rafael le hablaba cruelmente y tenía miedo de perder el trabajo del que su familia dependía. Sabía que el viejo, Bruno, que cuidaba los coches, ahora tenía las manos temblorosas y se preocupaba en silencio de que lo despidieran por ello. Aprendí todos sus nombres y todos sus problemas, y donde pude, de maneras pequeñas y silenciosas, mejoré las cosas. Reorganicé la cocina para que las rodillas doloridas de Rosa tuvieran que esforzarse menos. Le enseñé a Nina a que responder a la crueldad con tranquila dignidad. No tienes que encogerte, cariño. Solo tienes que no darles la reacción que están buscando. Noté las manos temblorosas de Bruno y, sin decir una palabra al respecto, simplemente comencé a llevarle su café ya servido, para que nunca lo vieran luchando con la cafetera frente a la familia. El personal había pasado años siendo invisible en esa gran casa. Y aquí estaba, la propia esposa del patrón, exiliada entre ellos, tratándolos a cada uno como si importaran. Habrían caminado sobre fuego por mí en 2 semanas. Victoria notó cambio y no lo entendió. Esperaba que la humillación de los cuartos servicio encogiera a Elena. En cambio, la mujer parecía crecer. Se movía por la casa con la misma calma y dignidad en gris que había tenido en seda. Nunca se quejó. Nunca lloró donde alguien pudiera verla. Y el personal, el propio personal de Victoria, había comenzado a suavizar sus rostros cuando Elena pasaba y a endurecerlos cuando Victoria o Rafael lo hacían. Enfurecía a la anciana. Los está poniendo en nuestra contra, le siseó Victoria a Rafael una noche. Es una sirvienta fregando ollas, dijo Rafael con desdén, aunque él también lo había notado y no le gustaba. No es nadie. Cuando mi padre llame, mentirá y dirá que es feliz porque nos tiene miedo. Y cuando él vuelva a casa, terminaremos con esto. Pero Elena no les tenía miedo. Ese fue su error central. Era paciente, y la paciencia en una persona fuerte se parece mucho al miedo para aquellos que nunca la han poseído. Mateo llamó al 10º día. Victoria se quedó en la habitación mientras yo tomaba el teléfono. Un dedo con la uña perfectamente cuidada presionado sobre sus propios labios en una advertencia silenciosa. Sus ojos fríos. Elena. La voz de Mateo, incluso a través de una línea crepitante desde el otro lado del océano, me oprimió el pecho de tanto que lo extrañaba. ¿Cómo está mi esposa? ¿Te están tratando como a una reina? Dime la verdad. Miré a Victoria. Victoria me devolvió la mirada, sin parpadear, y lo pensé. Realmente lo pensé. Si debía contarle toda la fea historia en ese mismo momento, por teléfono. Pero conocía a Mateo. Sabía que si se lo decía ahora, a miles de kilómetros de distancia, sin poder actuar, sin poder protegerme, lo destrozaría. Enfurecería sin poder hacer nada. Podría hacer algo imprudente. Volver a toda prisa, dejando sus negocios a medio terminar, y dejar cabos sueltos que podrían perjudicarlo. No le daría un arma a un hombre cuando estaba demasiado lejos para usarla sabiamente. Y había algo más difícil de admitir. Quería que él lo viera, no que lo contaran. Quería que entrara en su propia casa
y descubriera con sus propios ojos exactamente lo que su madre y su hijastro habían hecho, porque sabía en lo más profundo de mi ser que un hombre al que solo se lo cuentan podría dudar, podría ser convencido de lo contrario, podría dejar que la vieja lealtad familiar lo suavizara. Pero un hombre que lo ve, un hombre que ve la verdad por sí mismo, no puede dejar de verla. Así que sonreí al teléfono e hice mi voz cálida. Estoy aprendiendo mucho sobre el manejo de la casa, dije, lo cual era perfectamente cierto. Tu madre ha sido muy clara sobre cómo se hacen las cosas aquí. Y el personal, Mateo, el personal es gente maravillosa. Rosa, Nina, Bruno y el joven Pablo. Les he tomado mucho cariño. Hice una pausa. No puedo esperar a que vuelvas a casa y veas todo con tus propios ojos. Victoria se relajó ligeramente, satisfecha. Pero Mateo Castellano no había sobrevivido 60 años en un mundo peligroso por ser un tonto. Y había pasado 8 meses aprendiendo el sonido preciso de la verdadera felicidad de Elena Valdés. Oyó, debajo de mis palabras cuidadosas y cálidas, algo demasiado suave, algo ensayado, y escuchó en qué palabras me apoyaba. El personal es gente maravillosa, como si le estuviera diciendo algo. No dijo nada al respecto. Era, después de todo, un hombre que había aprendido a mantener sus cartas ocultas. Me alegro, dijo suavemente. Te extraño más de lo que puedo decir, cara. Volveré pronto a casa. Más pronto de lo que planeaba, creo. Una pausa. Dale. Mis saludos al personal, a Rosa y a los demás. Cuando colgó, Mateo Castellano se sentó muy quieto por un largo momento en una habitación de hotel al otro lado del mundo. Luego hizo 2 llamadas telefónicas propias. La primera fue para concluir su negocio 3 días antes. La segunda fue a un hombre de su confianza. Un hombre discreto que trabajaba para él y no hacía preguntas, con una simple y tranquila instrucción. Antes de que llegue a casa, quiero saber exactamente qué ha estado pasando en mi casa. Todo. Habla con el personal, habla con ellos en privado, lejos de mi madre, y no le digas a nadie que he preguntado. Mientras Mateo hacía sus discretas averiguaciones desde lejos, la vida en la casa Castellano continuaba, y Elena mantenía la cabeza baja y la dignidad intacta. Pero tampoco se quedó completamente en silencio. Hubo una noche que cambió las cosas entre el personal para siempre. Rafael había estado bebiendo. Entró en la cocina tarde, buscando algo, y encontró a la joven Nina sola. Comenzó a reprenderla por alguna falla imaginaria. Su voz se elevó, cruel, hasta que la chica quedó arrinconada contra el mostrador, con lágrimas en el rostro, las manos temblando. Lo oí desde mi pequeña habitación detrás de la cocina. Salí en pijama y con mi bata gastada, el cabello gris en una trenza sobre el hombro. Y no dudé. Ya es suficiente, Rafael. Se giró, sorprendido. Esto no te concierne, sirvienta. Me concierne mucho. Crucé la cocina y me interpuse entre la chica temblorosa y el hombre enojado. Una mujer de mediana edad en bata, de pie con calma frente a un hombre que aterrorizaba a todos en esa casa. Nina, vete a tu habitación, cariño. Está todo bien. Vete. La chica huyó. Rafael me miró fijamente, su hermoso rostro desfigurado por la incredulidad y el vino. Te estás olvidando de tu lugar. No, dije en voz baja. Recuerdo exactamente quién soy. Soy la mujer con la que tu padre se casó. Y sea lo que sea que tú y tu abuela hayan decidido sobre mí, no me quedaré en una cocina viendo a un hombre adulto hacer llorar a una niña asustada. Puede que no te guste, Rafael. Puedes echarme en el momento en que tu padre regrese, sí, puedes. Pero mientras respire en esta casa, nadie bajo este techo será intimidado frente a mí. Ni el personal, ni nadie. Por un momento, simplemente nos miramos, y algo parpadeó en los ojos de Rafael. Algo que fue casi, solo por un instante, vergüenza, porque debajo de la ira y el derecho adquirido,
Había un hombre que había crecido viendo cómo se recompensaba la crueldad y que nunca, en 34 años, había visto a nadie interponerse entre un abusador y su objetivo por pura decencia. Luego el momento pasó y su orgullo se cerró sobre él. «Disfruta tus últimos días aquí», dijo fríamente y se fue. Pero la cocina no había estado vacía. Rosa lo había visto, y Bruno, que había entrado por un vaso de agua, lo había visto. Y por la mañana, cada miembro del personal sabía que la señora de gris se había enfrentado, desarmada y sin miedo, al temible hijastro del patrón por una de los suyos. Después de eso, no solo me querían, eran míos. Mateo llegó a casa 4 días antes, y llegó sin previo aviso. Para entonces ya, lo sabía todo. Su hombre de confianza había hecho un trabajo minucioso. Se había sentado con Rosa en su pequeña habitación y había escuchado de su voz temblorosa todo el feo relato, el uniforme, los cuartos de servicio, las comidas frías, las amenazas y la noche en que la esposa del patrón se interpuso entre Rafael y la pobre Nina. Rosa había llorado mientras lo contaba. Llorado en parte por miedo y en parte por el alivio de que alguien finalmente preguntara. Mateo escuchó el informe en el largo vuelo a casa, y al final su rostro se había quedado muy quieto. Quienes trabajaban cerca de él conocían esa quietud. No era la quietud de la calma. Era la quietud antes de un ajuste de cuentas. Pero Mateo Castellano era un hombre cuidadoso, incluso en la furia, especialmente en la furia. No entró irrumpiendo a gritos. Había aprendido hace mucho tiempo que la ira gastada en voz alta es ira desperdiciada. Quería verlo, cada detalle, con sus propios ojos, exactamente como Elena había esperado. Así que hizo algo inusual. Hizo que su coche lo dejara en las puertas y caminó solo por el largo camino de entrada en la luz del atardecer. Y entró en su propia casa, no por las grandes puertas principales, sino por la entrada de la cocina en la parte de atrás, la entrada de servicio. Y así, lo primero que Mateo Castellano vio al regresar al hogar que había dejado al cuidado de su nueva esposa fue esto. Su esposa, en un uniforme gris de sirvienta, con las mangas arremangadas, de pie en el fregadero, lavando los platos de la casa, mientras les enseñaba en voz baja a la joven Nina un truco para quitar una mancha de un mantel. Las dos, riendo suavemente juntas mientras trabajaban, se quedó en la puerta, sin ser visto, y lo entendió todo en un solo suspiro. Las maletas que le habían dicho que estaban guardadas. La extraña llamada telefónica, demasiado suave. El personal es gente maravillosa. Ella había estado tratando de decírselo. Y se había negado a huir, se había negado a romperse. Y en su lugar, se había hecho tan querida por la gente, que su propia familia trataba como muebles, que ellos habían llorado ante un extraño para protegerla. Su Elena, su esposa de azúcar en el café, que una vez se sentó junto a un hombre temible en una sala de espera de hospital, y le dijo que estaba bien no ser valiente. La habían vestido de gris, y la habían enviado a la parte trasera de la casa. Algo en el pecho de Mateo se rompió y se reformó, más duro, en ese instante. Elena. Ella se giró al sonido de su voz, y el plato se le resbaló de las manos al agua jabonosa. Y por un largo momento, simplemente lo miró. A este hombre amaba, en casa, 4 días antes, de pie en la cocina de servicio, con su hermoso abrigo oscuro, mirándola en su uniforme gris, con una expresión que nunca olvidaría mientras viviera. No era lástima. Elena no habría soportado la lástima. Era reverencia. Y debajo, algo más, algo frío, vasto y terrible, contenido, pero ardiente, dirigido enteramente a las 2 personas que habían hecho esto. Mateo susurró, cruzó la cocina en 4 zancadas y tomó sus manos mojadas entre las suyas y las levantó, con espuma y todo, y las presionó contra sus labios.
¿Qué te han hecho? Dijo. No era una pregunta. Su voz temblaba. ¿Qué? ¿Le han hecho a mi esposa? Mateo, estoy bien. Empecé. Estoy. No. Tocó mi rostro con infinita delicadeza. Este hombre duro y peligroso, como si yo estuviera hecha de cristal, y él acabara de darse cuenta de lo fácil que podría haberme roto. No estás bien. Eres magnífica. Y te vistieron de gris y te mandaron a lavar sus platos. No estás bien. Y yo tampoco. Presionó su frente contra la mía y sentí cómo temblaba por el esfuerzo de mantenerse entero. Debiste habérmelo dicho por teléfono. Debiste habérmelo dicho. Estabas a un océano de distancia, susurré. No había nada que pudieras haber hecho más que sufrir. Y yo quería. Me detuve. Querías que yo lo viera, terminó suavemente. Se apartó y me miró, y un entendimiento pasó entre nosotros. Querías que lo viera para que nunca pudieran convencerme de lo puro nosotros. Contrario, para que no hubiera duda. Sin lealtades familiares que lo suavizaran. Una sonrisa sombría, orgullosa y dolida, apareció en su boca. Eres más lista que todos ellos, cara, y más valiente, Dios mío. Me caso con la mujer más fuerte que he conocido, y mi propia madre la confunde con una sirvienta. Nina estaba arrinconada contra el mostrador, con los ojos muy abiertos, y, temblando, segura de que estaba a punto de quedar atrapada en algo peligroso. Mateo se volvió hacia ella y su voz se suavizó por completo. ¿Tú eres Nina? Dijo. No era una suposición. Rosa le contó todo a un amigo mío, y tu nombre estaba en el relato. Apoyaste a mi esposa, y ella se interpuso entre tú y mí. Hijo. Inclinó la cabeza hacia la aterrorizada chica. Una pequeña reverencia formal del hombre más poderoso que había conocido. Gracias. No volverás a tener miedo en esta casa. Tienes mi palabra. Luego se volvió hacia mí y levantó el borde de la manga del uniforme gris entre 2 dedos, como si fuera algo que lo ofendiera personalmente. Quítate esto, dijo en voz baja. No volverás a usarlo nunca más. Y luego, cara, sus ojos se oscurecieron y se nivelaron. Ven y siéntate conmigo, porque esta noche, esta casa va a cambiar, y quiero que estés a mi lado cuando suceda. No gritó. Elena había esperado gritos, y no los hubo. De alguna manera, eso fue mucho más aterrador para las 2 personas a las que iba dirigido. Mateo reunió a toda la casa en el gran comedor esa noche. Cada miembro del personal, su madre y Rafael. Victoria entró con la barbilla en alto y sus anillos brillando, ya componiendo la historia que contaría, ya segura de que podría manejar a su hijo, como lo había manejado toda su vida. Rafael entró con la arrogancia de un hombre que aún no entendía que el suelo se había movido bajo sus pies. No sabían, Mateo ya lo sabía todo. Elena se sentó a la derecha de Mateo, ahora vestida con su propio y suave vestido azul, con el cabello cepillado, su dignidad restaurada. El personal paró a lo largo de las paredes, inseguros, hasta que Mateo, con un pequeño gesto, invitó a Rosa y a los demás a sentarse también en la gran mesa. Siéntense, dijo en voz baja, todos ustedes. Esta noche no son personal. Esta noche son testigos. El rostro de Victoria se tensó. Mateo, sea lo que sea. Esto, madre. Su voz era muy suave y la silenció al instante, porque en 60 años había aprendido el registro preciso en el que su hijo dejaba de ser manejable. «Me dejarás hablar». Guardó silencio por un momento, recomponiéndose. Cuando volvió a hablar, fue casi en tono de conversación. Y eso fue lo más escalofriante de todo. Me fui de esta casa hace 18 días, dijo. La dejé al cuidado de mi madre y mi hijo. Dejé atrás a una mujer con la que acababa de casarme a los ojos de Dios, una mujer a la que amo más que a mi propia vida. Solo les pedí una cosa a ustedes, 2, que la cuidaran. Miró de Victoria a Rafael y de vuelta.
Eso fue todo. Cuiden a mi esposa. Silencio. En cambio, continuó Mateo. Y ahora el terrible frío contenido comenzaba a filtrarse en su voz. Tomaron su semana de bodas y la convirtieron en un castigo. La vistieron con un uniforme de sirvienta. Empacaron sus pertenencias y la enviaron a dormir a una habitación fría detrás de la cocina. Le dieron comida fría y palabras crueles. La amenazaron con inventar mentiras sobre ella para destruir nuestro matrimonio si se atrevía a decirme la verdad. Sus manos, planas sobre la mesa, no se movieron. Y de alguna manera, eso fue peor que cualquier gesto. Y mi hijo se paró frente a una chica asustada de 19 años y la hizo llorar, hasta que mi esposa, la mujer que vistieron de gris, se interpuso entre ellos. Porque ninguno de ustedes lo hizo. Victoria se había puesto blanca. ¿Quién te dijo estas? Ellos. Mateo señaló al personal. Rosa bajó la vista. Bruno se sentó muy derecho. Y la joven, Nina, miró la mesa. La gente a la que tratan como si no pudieran ver, oír o importar. Lo vieron todo. Y cuando un amigo mío vino y les preguntó en voz baja, sin amenazas ni sobornos, dijeron la verdad, porque prefirieron arriesgar sus trabajos antes que permitir que mi esposa fuera calumniada. Su voz se quebró ligeramente. ¿Entiendes lo que eso significa, madre? Estas personas, a las que has mandado durante años, y nunca has agradecido, fueron más valientes y leales a una extraña en 3 semanas que mi propia sangre en 30 años. Mateo, dijo Victoria, y ahora había un miedo real bajo su acero. Lo hice por la familia, por el apellido. Es la viuda de un maestro, no es nadie. Se casó contigo por... Se casó conmigo, dijo Mateo, habiendo rechazado en el altar que yo pagara sus pequeñas deudas, porque dijo que no permitiría que nadie susurrara que se casó por dinero. Se casó conmigo sabiendo todo lo que soy. No me ha pedido nada, madre, ni una sola cosa en 8 meses. ¿Sabes lo que hizo con el presupuesto de la casa que le entregaste con desdén? Mi hombre encontró el libro de cuentas. Lo gastó en el personal. Abrigos más cálidos, un médico para las manos de Bruno, comida extra para un chico que pasaba hambre, para enviar dinero a su madre. Su voz era cruda. Miraste a la mujer más generosa que he conocido y la llamaste ladrona. Porque no puedes imaginar que alguien simplemente sea bueno. Nunca has podido. Victoria abrió la boca y la cerró. Por primera vez en la memoria de Elena, la anciana no tenía nada que decir. Luego Mateo se volvió hacia Rafael, y su expresión cambió, porque esta no era una madre vieja y orgullosa. Este era el niño que había criado. ¿Y tú? Dijo, y ahora había más dolor que ira en su voz. A ti te enseñé a andar en bicicleta. Contigo me senté en cada fiebre. A ti amé como a mi propio hijo, aunque nunca dejaste que olvidara que no lo eras. Sacudió la cabeza lentamente. Hiciste llorar a una niña asustada, Rafael, en mi casa, por nada. Ese no es el hombre que intenté criar. Ese es un hombre pequeño y cruel que confunde el miedo con el respeto. Y has pasado toda tu vida enojado porque no te entregué los negocios más oscuros de la familia. Bueno, ahora sabes por qué. Un hombre que intimida a los débiles no puede ser confiado con poder sobre los fuertes. Me has demostrado esta noche, de una vez por todas, que tenía razón al mantenerte alejado. El rostro de Rafael había perdido toda su arrogancia. Padre, yo no he terminado. Mateo se puso de pie. Esto es lo que sucederá, dijo, y su voz resonó en la gran sala. Cada miembro del personal de la casa que apoyó a mi esposa, cada uno de ustedes, recibirá un aumento de inmediato. Rosa, serás la jefa de esta casa. El presupuesto es tuyo, bajo la supervisión de Elena. Bruno, verás al mejor médico del país para tus manos, a mi costa. Y te jubilarás cuando lo desees,
con una pensión completa, y ni un día antes de que tú elijas. Nina, nunca más te hablarán con crueldad bajo este techo. Y si deseas estudiar, tu educación está pagada. A tu madre no le faltará nada nunca más. El personal se quedó helado, apenas atreviéndose a respirar. Luego Mateo se volvió hacia el pequeño grupo que estaba de pie, apartado, junto a la pared del fondo. Un grupo de sirvientes que no se habían sentado, que no habían sido nombrados. Elena los conocía. Eran la gente de Victoria, sus doncellas personales y su mayordomo de toda la vida, los que habían cumplido sus órdenes sin un ápice de conciencia. Los que habían empacado las maletas de Elena con fría eficiencia y le habían servido comida fría con rostros fríos. En cuanto al personal que eligió ayudar a mi madre a humillar a mi esposa, dijo Mateo, que empacó sus cosas y le sirvió crueldad, y nunca, en 18 días, le mostró un momento de amabilidad o dijo una palabra en su defensa. Su voz era plana y final. Están despedidos. Esta misma noche, todos ustedes. Recojan sus cosas. Se les pagará lo que se les debe y ni un centavo más. Y descubrirán que la palabra del apellido castellano viaja lejos cuando se trata de referencias. Sirvieron a la crueldad porque era fácil. Ahora aprenderán lo que cuesta. El mayordomo de Victoria, un hombre estirado que había dominado al personal durante una década, se puso gris. No puede. Puedo, dijo Mateo. Y lo he hecho. Fuera de mi casa. Uno por uno, los sirvientes que habían elegido el bando equivocado se levantaron y salieron en un silencio atónito. Todo el personal de Victoria, castellano, despedido en una sola noche, frente a todos, por cómo habían tratado a una mujer que creían impotente. La habitación, cuando se fueron, quedó en un silencio profundo. Elena se sentó con las manos en el regazo y los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, y comprendió que estaba presenciando algo que nunca había tenido en toda su vida apacible y pasada por alto. Estaba viendo a alguien defenderla. Mateo se dirigió por último a su madre y a su hijastro, y ahora su voz era de nuevo tranquila y cansada. No los echaré a la calle, dijo. Son mi sangre. Y no soy un hombre que olvida su sangre. Incluso cuando su sangre se ha olvidado de sí misma. Los hombros de Victoria se hundieron de alivio, pero no quedarán en esta casa. El alivio se desvaneció. Madre, la casa de Valle de Bravo es tuya, es cómoda, es hermosa. Y está a 1 hora de aquí. Vivirás allí, tendrás tus comodidades, tu dignidad y tu pensión. Pero no volverás a poner un pie en esta casa a menos que mi esposa te invite. Y te ganarás esa invitación, si puedes, convirtiéndote en alguien digno de ella. Eso está enteramente en tus manos. La barbilla de Victoria tembló. Había gobernado esta casa durante 60 años, y en una noche, con suavidad y de manera absoluta, su hijo había puesto fin a su reinado, Rafael. Mateo miró al joven durante un largo momento. Irás a trabajar de verdad. No en el negocio familiar, sino en el negocio legítimo. En la oficina de la naviera en Veracruz. Empezando desde abajo, reportarás a un gerente que no sabe ni le importa que tu apellido sea castellano, y aprenderás lo que es estar en la base de algo, como la gente de la que te burlaba siempre ha estado. Quizás en unos años te conviertas en un hombre del que pueda estar orgulloso. Quizás no, pero no lo harás aquí, y no te acercarás a mi esposa hasta que me hayas demostrado que has cambiado. La mandíbula de Rafael se contrajo. Por un momento, el viejo desafío brilló, y, luego, al mirar el rostro de su padrastro, la finalidad en él, el amor todavía estaba allí bajo la decepción, algo en él se desmoronó. Lo siento, dijo. Salió quebrado. No estaba mirando a Mateo, estaba mirando a Elena. Ah, usted. Lo siento.
Fue amable con Nina y yo. No sé por qué yo. Se detuvo, incapaz de terminar. Elena miró a este joven enojado y perdido que la había atormentado, y, porque era quien era, encontró algo en sí misma que no era perdón, exactamente, pero era la puerta por la que el perdón podría entrar algún día. Fuiste criado para creer que la crueldad era fuerza, dijo amablemente. No lo es. La verdadera fuerza es lo que tu padre acaba de hacer. Y es lo que tú todavía podrías llegar a ser. Espero que lo logres, Rafael, por tu propio bien. Es una forma fría de vivir, siendo cruel. Lo sé, he visto cómo devora a la gente. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. Asintió una vez, bruscamente, y apartó la mirada, incapaz de hablar. Y ese, pensó Elena, podría haber sido el momento en que algo en el chico finalmente comenzó a cambiar. La casa se vació. Victoria fue llevada a la casa del lago esa misma noche, con la espalda rígida y en silencio. Rafael empacó una sola maleta y se fue a un pequeño apartamento cerca de las oficinas portuarias y a un trabajo al que no importaría su nombre. Los sirvientes despedidos recogieron sus cosas y se fueron antes de la medianoche. Y entonces, por fin, la gran casa quedó en silencio. Y era suya. Mateo encontró a Elena en la cocina, de todos los lugares, donde había ido a prepararle una taza de té a Rosa, porque Rosa había sufrido una gran conmoción y Elena no podía dejar de ser quien era, incluso en medio de su propia vindicación. Se paró en la puerta y la observó, a esta mujer de azul en el humilde mostrador de la cocina, y su corazón estaba tan lleno que apenas podía soportarlo. Ven aquí, dijo suavemente. Dejó la tetera. Fui hacia él, y me rodeó con sus brazos, y me abrazó durante mucho, mucho tiempo, con la mejilla contra mi cabello. Lo siento mucho, murmuró. Te traje a esta casa y te dejé con lobos. Pasaré el resto de mi vida enmendándolo. No tienes que enmendar nada, dije, con la voz ahogada contra su pecho. Volviste a casa. Lo viste. Me creíste sin que tuviera que rogar o probar nada. ¿Sabes? Se me quebró la voz. ¿Sabes? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me defendió? Tomás era un buen hombre, un hombre gentil, pero era callado, y las cosas pequeñas lo asustaban. Y pasé 26 años siendo la fuerte, la que se las arreglaba, la que nunca llegaba a ser cuidada. Y esta noche tuve que detenerme. Esta noche pusiste todo tu mundo patas arriba por mí. Me pusiste a tu derecha y echaste a cualquiera que alguna vez me hizo sentir pequeña. Nadie, Mateo. Nadie había luchado por mí antes, ni una sola vez, en toda mi vida. Mateo se apartó y tomó mi rostro entre sus manos, y sus ojos oscuros estaban húmedos. Entonces escúchame, Elena Castellano, dijo, en voz baja, feroz y tierna a la vez. Nunca más lucharás sola. Por nada, contra nadie. He hecho que muchos hombres duros me teman en mi vida. Y nunca supe para qué era hasta esta noche, hasta que entendí que podía usarlo para asegurarme de que una buena mujer esté segura, sea vista y sea apreciada mientras yo viva. Presionó sus labios mi frente. Eres la señora de esta casa. Siempre lo fuiste. Y desde esta noche, todos los que entren en ella sabrán tu valor, porque verán cómo su patrón trata a su esposa. Como el tesoro que es, cerré los ojos y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me dejé abrazar. Me dejé ser la cuidada, la defendida, la que importaba, la fuerte, por fin. Pudo ser suave. En las semanas que siguieron, la Casa Castellano se convirtió en algo que no había sido en décadas, un hogar. Con la corte fría de Victoria despedida, una calidez se coló por los pasillos. Rosa dirigía la casa con un orgullo silencioso
y con Elena a su lado, las dos viudas convirtiéndose en las amigas más verdaderas que ninguna de las dos había conocido en años. Bruno vio al médico y, aunque sus manos siempre temblarían un poco, descubrió que podía seguir trabajando en las tareas que amaba. Y nadie nunca más le hizo sentir que era una carga. Nina comenzó sus estudios, floreció y perdió la mirada asustada de sus ojos. La madre de Pablo, en un pequeño pueblo lejano, recibió una carta y una suma de dinero que la hizo llorar de alivio. Y nunca supo que había llegado, porque la señora de una gran casa había notado que su hijo pasaba hambre. Y Elena fue apreciada. Mateo resultó. Tenía mucho tiempo perdido que recuperar. Y se dedicó a ello con la devoción de un hombre que casi había perdido algo precioso y nunca más lo daría por sentado. Aprendió a hornear pan conmigo los domingos por la mañana, con harina en las mangas de su camisa cara, riéndose de su propia torpeza. Escuchaba, realmente escuchaba, cuando hablaba de Tomás, nunca celoso, solo contento de que alguna vez me hubieran amado. Sostenía mi mano en la cena en la cabecera de la gran mesa, a la vista de todo el personal, cada noche, para que nadie en esa casa pudiera volver a confundir mi lugar en ella. Me dio el control de la finca, la casa y su corazón, y solo pidió que fuera feliz. Pasé tantos años siendo invisible. Le dije una noche mientras estábamos, sentados juntos en la terraza, viendo el atardecer sobre los jardines. Pequeña, cuidadosa, tratando de no ocupar demasiado espacio en el mundo. Sacudí la cabeza, maravillada. Me miras como si fuera la persona más importante en cada habitación. Lo eres, dijo Mateo simplemente. Estás en la mía. Hay una cosa más que contar. Unos meses después, en una tarde gris, un coche inesperado subió por el largo camino de entrada. Estaba trabajando en mi jardín, me enderecé y me protegí los ojos del sol. Y sentí que se me encogía el estómago. Era Rafael. Había cambiado. Incluso desde la distancia, podía verlo. La arrogancia había desaparecido, y en su lugar había algo más tranquilo, más cansado y más viejo. Había estado trabajando en la oficina portuaria durante meses, desde abajo, exactamente como Mateo había decretado. De vez en cuando nos llegaban noticias de que le estaba yendo bien, que, para sorpresa de todos, se había lanzado al trabajo honesto con una especie de hambre, como si hubiera estado hambriento de algo real toda su vida y acabara de encontrarlo. Salió del coche y se quedó al borde de mi jardín, inseguro, retorciendo su sombrero en las manos como un hombre mucho más joven. Elena, dijo. Mi padre dijo que podía venir si usted estaba dispuesta. No quería simplemente aparecer. Tragó saliva. He querido decir algo durante mucho tiempo. Correctamente. No como lo dije esa noche, cuando estaba avergonzado y medio fuera de mí. Correctamente. Dejé mi pala, me levanté y esperé. No se lo puse fácil, pero tampoco difícil. Fui cruel contigo, dijo Rafael. No hay excusa. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a la familia, protegiendo mi herencia. Pero la verdad es que estaba celoso y asustado. Y nunca había aprendido otra forma de manejar el miedo que no fuera hacer que alguien más pequeño que yo lo sintiera en mi lugar. Su voz era áspera. Fuiste la primera persona en toda mi vida que me vio siendo cruel, y no, se inmutó, y no respondió con crueldad. Simplemente te quedaste ahí y me dijiste la verdad. Y al principio me hizo odiarte, porque tenías razón. Levantó la vista y sus ojos estaban claros y húmedos. He estado trabajando en la oficina. Trabajo de verdad. ¿Y sabes qué? Es la primera vez en mi vida que siento que me he ganado algo, que realmente soy alguien, y no solo la decepción de Mateo Castellano. Tomó aire. Tú me diste eso, no mi padre. Él lo había intentado durante años, y nunca lo escuché. Pero tú, algo que dijiste. Es una
forma fría de vivir, siendo cruel. No podía dejar de oírlo. Tragó con fuerza. No quiero ser frío nunca más. Y lo siento por todo. Lo siento mucho. Elena lo miró durante un largo momento, y luego hizo lo que siempre hacía. Lo que no podía dejar de hacer más que respirar. Dio un paso adelante, puso su mano, cubierta de tierra de flores, en su brazo, y le sonrió cálidamente, sin reservas. La sonrisa de una mujer que tenía todas las razones del mundo para ser dura y había elegido una y otra vez ser suave en su lugar. «Entra, Rafael», dijo, amablemente. «Te ves cansado y has tenido un largo viaje. Te prepararé algo de comer». Sus ojos brillaron. «Estás demasiado delgado. Trabajar honestamente, claramente, no te alimenta como lo hacía ser un mimado». Rafael dejó escapar un sonido que fue mitad risa y mitad sollozo, e inclinó la cabeza. «No merezco», empezó. «No», asintió Elena amablemente, guiándolo hacia la casa. «Probablemente no. Pero ese es el punto de la amabilidad. ¿No? No. Se trata de merecer. Ahora ven, hay pan recién hecho». Y mientras conducía a su hijastro, antes cruel, a la casa cálida, luminosa y transformada, la casa donde ya no era la sirvienta, sino la amada señora, la casa donde un hombre peligroso había aprendido a ser gentil y un chico enojado estaba aprendiendo a ser bueno. Elena Castellano lo entendió por fin. Lo que les había llevado toda su larga vida a aprender. Había pasado 49 años siendo ignorada, subestimada y menospreciada. Y al final resultó que la misma suavidad que todos habían confundido con debilidad era lo más fuerte de toda esa casa. Había sobrevivido a la crueldad de la anciana y a la ira del joven. Había convertido a sirvientes despedidos en una familia devota y a un jefe de la mafia, en un hombre que horneaba pan los domingos. Había hecho lo que todo el miedo y toda la crueldad del apellido Castellano nunca habían logrado hacer. Había creado un hogar. Mateo apareció en la puerta entonces, atraído por las voces, y su rostro se iluminó con una alegría tranquila al ver a su esposa traer a su hijo perdido del frío. Se acercó a Elena, tomó su mano y la presionó contra sus labios. Allí, frente a todos, como siempre hacía ahora. «Ahí está ella», dijo en voz baja, solo para sus oídos. «La mujer más fuerte que he conocido, y la única que me enseñó que lo mejor que un hombre poderoso puede hacer con todo su poder. Sonrió. Es usarlo para asegurarse de que el corazón más gentil de la habitación nunca más tenga que tener miedo». Elena apretó su mano y miró alrededor de la cálida y luminosa cocina. A todos, los rostros de las personas que la amaban. Rosa, Nina, el viejo Bruno e incluso Rafael, que se cernía tímidamente en la puerta. Y pensó que si hubiera sabido, en todos esos años de soledad, que una vida como esta la esperaba al otro lado, de una tarde lluviosa en la sala de espera de un hospital, podría no haberlo creído. La habían vestido de gris y la habían enviado a la parte trasera de la casa. Y al final, había salido de esa ala de servicio como la mujer más querida que ninguno de ellos había visto jamás. Porque las personas que confunden la amabilidad con la debilidad siempre aprenden la misma lección al final. La persona más gentil en la habitación es, muy a menudo, la que tiene la fuerza más silenciosa e inquebrantable de todas. Y nadie está por encima de una buena mujer que, finalmente, por fin, es verdaderamente amada. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías revelado todo por teléfono o habrías esperado, con paciencia como Elena, para que Mateo lo viera con sus propios ojos? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Y si te gustan las historias donde la justicia siempre llega, no olvides suscribirte.